Habló el maestro de Nazaret diciendo: hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Lo mismo ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crimen. Hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en este tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 27 al 32. El pecado de la hipocresía. Llegar a ser una persona fariseo o ser una persona extremadamente rigorista. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 25 de agosto, año 2021. ¿Cómo entender un pecado que se le puede llamar hipocresía? Medir hasta dónde y cuánto mal puede hacer ese pecado que se llama hipocresía. Leer la Santa Biblia y darse cuenta cómo Jesús de Nazaret advierte del pecado de no caer en esa tentación de la hipocresía. Y hay un capítulo en el Evangelio según San Mateo, que es el capítulo 23 de ese Evangelio. El Papa Francisco advierte en una de sus homilías que ese capítulo 23 lo dedica totalmente San Mateo a todo ese pecado de la hipocresía, de la falsedad, de la doble vida, de la apariencia. Ese es el tema para hoy. Nunca llegar a caer en ese pecado de tratar falsamente a los demás, hablarles con hipocresía a los demás, tratar a una persona porque me conviene, comprarle la conciencia a una persona. 7 lamentaciones de Jesucristo aparecen en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, 7 lamentaciones, y que son conocidas en la Biblia como los ayes. O si no le parece esa palabra, utilice otra palabra, invectivas. Y es decir, es como decirle a los escribas y a los fariseos: están muy equivocados. Digámoslo en otro lenguaje, es como lamentarse, darle mucha tristeza. No puede ser posible, como hablamos así de lo cotidiano, no puede ser posible que esto esté pasando. Los ayes, las invectivas, capítulo 23, Evangelio de San Mateo, Jesús de Nazaret, contra todos los personajes que pretenden vivir una religión de una manera farisaica, rigorista, de una manera hipócrita. La hipocresía, entonces, ese término hipócrita había que empezar a definirlo y había que acudir a una lengua que se llama griega. Y el griego nos va a decir qué significa hipócrita en lengua griega. Traducido al español, significa la persona que es un actor de teatro, un comediante, una persona que es payaso. Es decir, de entrada, según la lengua griega, el término parece muy benevolente. Pues a quién no le gusta ir a escuchar a un payaso, un comediante, un actor de teatro. Así está, en la lengua de Jesús de Nazaret aparece la palabra hipocresía e indica llevar una doble vida. Ya cambió el término. Lástima que empezó tan bueno el término desde la lengua griega y cuando pasa a otros idiomas ya la cosa cambia. La hipocresía se diagnostica según el biblista, el padre Fidel Oñoro, la discrepancia entre el ser y el aparecer. Ese es el primer fenómeno de una persona hipócrita, discrepancia entre el ser y el aparecer. El segundo es el mal manejo de una escala de valores.
Cuando una persona no maneja bien una escala ética, personal de valores, entonces se convierte en un personaje que le parece que eso está bien, que hay que aparentar, mentir, decir cosas. Eso es una inversión de la escala de valores. Y la tercera, la falta de discernimiento entre lo importante y lo periférico. Cuando una persona quiera vivir bien una religión, cualquier religión, podría tomarse ese número 3, que es lo más importante en la religión que yo decidí en mi vida, o mis padres me la dieron, me bautizaron, me la regalaron. La religión que tenga una persona, sirve mucho eso, qué es lo central y qué es lo periférico. ¿Qué es lo más importante? Estar limpio delante de Dios o delante de los demás. ¿Qué es lo más importante? Quedar bien delante de Dios o delante de los demás. ¿Qué es lo más importante? Decir la verdad, mentirle a la sociedad. La sociedad me cree, pero Dios sabe que yo soy una persona mentirosa. Hay advertencias en la Biblia, por ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 7 o en la profecía de Isaías capítulo 29. Por ejemplo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice la Biblia. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son puros preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Ahí hay una notica bien interesante. Esta notica es del Papa Francisco y una segunda notica del Papa Benedicto XVI, es decir, que el apóstol Santiago pone en guardia a los que practicamos una religión contra el peligro de una falsa religión. Entonces el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22 de su carta dice: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pongan en práctica la palabra. Es decir, la palabra no es solo para echarle cosas a los demás, para sermonear a las demás personas. Preocúpese mucho cada persona por vivir la palabra que lee en la Sagrada Escritura. Lo que cuenta para Jesús de Nazaret no son los títulos de una persona, ni la manera como se viste externamente, ni los rótulos. Jesús conoce el corazón y lo que le interesa a Jesús de Nazaret es la limpieza de corazón de cada persona. Las personas no pueden vivir una religión así, como dice el Papa, aparentar por fuera lo que no se es por dentro. La Biblia dice que como había condenado Jesús los árboles que solo tienen apariencia y no dan fruto, también Jesucristo tiene la autoridad para llamar a los fariseos y a los escribas y decirles en la cara que son personas hipócritas, están llenos de maldad su corazón. Lo que cuenta es lo que hacemos ante los ojos de Dios. Ese es un buen remedio para la hipocresía. Si una persona quiere remediar ese asunto de la hipocresía y cree que lo tiene, esa frasecita puede ser muy buena. Lo que cuenta es lo que somos ante los ojos de Dios. A todos los que gustan de vivir una religión en nombre de salón, de recepciones, de vida mundana, dice el Papa Francisco, el Salvador del mundo previene que no caigan en la hipocresía. Es decir, es tan importante no caer en esa tentación. El Papa emérito Benedicto XVI, recién nombrado Papa, habló de la hipocresía y habló que había que desterrar a Dios de la vida pública no es tolerancia, sino hipocresía. Oigan la frase de Benedicto XVI en un congreso internacional del cual era el primer predicador, era él, hablando del fenómeno en la vida espiritual cristiana y en la vida normal de profesional. Cuántas personas utilizan la hipocresía no solo en la religión, sino que la utilizan de cotidiano. No se necesita ser religioso para hablar de hipocresía, así en pocas palabras. Decía el Papa Benedicto XVI, como decir: quítenos a Dios, ya no queremos, quiten los Cristos de los colegios, de las casas de justicia, porque es que nosotros no somos católicos, no creemos a eso. El Papa Benedicto XVI dijo: el asunto no es desterrar a Dios de la vida pública, eso no es tolerancia, eso es hipocresía. Terminó y selló con esa frase en aquella ocasión. Y ya terminándose el pontificado del Santo Padre Benedicto XVI, antes de dimitir como Papa, recuerdo que volvió a insistir en tener mucho cuidado en la hipocresía entre nosotros los creyentes, estar muy cuidadosos
de la hipocresía que hace mucho mal en la vida de la fe, en la vida de la amistad de las personas, hace mucho mal a una vida parroquial, hace mucho mal a una vida de iglesia, hace mucho mal a un representante de la iglesia y le hace tanto mal a una sociedad las personas que no son auténticas. El pecado de la hipocresía, el fariseo, el rigorista, la persona que vive de doble forma, es decir, una doble vida. Pedirle a Dios que nos conceda esa gracia y esa gracia tan especial, la gracia especial de que no caer tan fácilmente en la hipocresía. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.